titulado La reconstrucción del imperio. Qué materiales, qué lindo Qué material. material. Y qué material, lo hemos venido trabajando el material ya en ediciones anteriores del programa, pero en este punto, o en el día de hoy, queremos hacer hincapié en la presentación del libro que se ha realizado acá en la ciudad de La Plata. La primera presentación en la ciudad de La Plata, luego de haber tenido el tupé de ser presentado en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Bueno, Claro, no tuvimos la no es oportunidad poca de cosa. verlo, claro, sí, No es poca cosa. Y la verdad que, bueno, uno en sí ya comparte este espacio con Martín, alias el Colo Benítez, y como que uno ya iba más o menos sabiendo con lo que se iba a encontrar, el despliegue, ¿no? Esa narrativa que tiene el Colo que lo caracteriza, pero bueno, a mi criterio quedé asombrado. Sí, bueno, es como decís vos, más allá de que lo conocemos, sabemos cómo charla acá porque ha sido la voz cantante en algunos programas que tuvieron que ver con la historia. Creo que está bueno también, obviamente, ¿no? Le dio un nivel tanto él como los coequippers que presentaron y acompañaron la charla sobre este libro, le dio un nivel muy lindo. A mi criterio lo dejó así de chiquitito al doctor y al profesor colega. Los dejó así de chiquitito. Bueno, no sé qué le pareció a usted. Creo que los tres intentaron dar visiones distintas y el creador del libro fue el que él tomó la posta, que agarró la batuta y dirigió la presentación de... No sé si visiones distintas, pero sí visiones que en cierta forma confluyen en una, ¿no? Como que son visiones complementarias las que se escucharon. Sí. Pero bueno, vamos a escuchar del testimonio del fiel representante de aquella exposición tan mágica que nos ha dejado anonadados a todos. Que lo comente él, Martín Benítez, cómo se sintió en esa presentación. Bueno, gracias por las palabras que están teniendo para conmigo, para la presentación del libro. Bueno, en realidad, en principio agradecer, como dije en la presentación, a todos los presentes. La verdad, la sala estaba llena. Si bien uno tiene una expectativa, me parece que esa expectativa que yo tenía fue superada. ¿Había nervios en la previa? Sí, había nervios, sí, esto no deja de ser, como dijimos en la introducción del programa, una preparación de días, de semanas, es el espacio, es el panel, es, bueno, la convocatoria por redes, hoy yo me manejo básicamente por ahí, como medio de publicidad, si se quiere, de difusión. Y la verdad, compañeros, colegas, alumnos, exalumnos, amigos, familia, profesores, la verdad, monstruos de la historia como Alejandro Simonov o Juan Carnaghi, que también me acompañaba en el panel de la academia. No, la verdad muy complacido y muy bien acompañado. La verdad que Juan Carnaghi, Sebastián Rullo, yo así como si estuvieran acá todavía en el panel. Bueno, la verdad fueron dos ilustres presencias que me acompañaron. Y bueno, y al momento de la presentación, bueno, obviamente nos juntamos y cada uno tuvo su rol. Y me parece que estuvo muy bien distribuido y con el objetivo cumplido, que cuál era, obviamente, presentar el libro, pero que no nos quedemos solamente en la presentación del libro, sino que, bueno, contar de qué va, ¿no? Hacer un punteo por los temas principales del libro y la dinámica que adopta, pero también acercarnos a la gente, acercarnos al público que fue a ver justamente la reconstrucción del imperio y generar un intercambio que se logró finalmente. Contar la historia de una manera relajada, amable, exacto, tranquila, para aquel o aquella que no estudia la ciencia histórica, pero sin embargo le interesa la historia. Un poco lo que hablamos Tony hoy, ¿no? Fuera de aire estábamos charlando eso. Yo soy un aficionado, como soy aficionado también a la lectura, a la historia. Y aparte, algo que también contábamos fuera de aire, sin haber tenido una buena experiencia yo como estudiante en la escuela secundaria. Digo, no recuerdo haber sido un gran estudiante de historia. Simplemente con el tiempo se ha ido cultivando ese interés, pero también es justamente lo que planteábamos hoy. Es un desafío a quien le gusta, como acá en este caso le gusta la historia y tus coequippers, gente
profesores y licenciados en la materia, digo, es un trabajo del día a día tratar de hacer llegar una materia que quizás tenga ciertos fantasmas para los chicos, los adolescentes, o el público en general, tratar de llevar este material primero en forma clara, pero también tratando de incentivar. Sí, obvio. No sé si a ustedes les pasa, yo hablando con colegas, con compañeros también, historia es una materia que por ahí en la secundaria o no nos gusta o la vemos muy lejanas. Pero a medida que entramos en años, pasamos los 30, nos empieza a interesar un poco más. No sé si les pasa a ustedes. De grande la historia nos interesa más que cuando somos adolescentes o la transitamos en la secundaria. Y la vamos viviendo, porque hoy, con nuestra edad, vuelvo a hacer la aclaración, mi edad, no la de ustedes, que son ustedes unos burretes, uno va siendo parte de la historia. ¿Y sí? Uno ya, por lo menos en los recuerdos que tenga, es parte de la historia y ha vivido ciertas épocas, que después quizás sean parte de libros, pero Exacto. hoy nosotros lo estamos viviendo. Sí, lo que se trabaja hoy mucho es lo que es la historia reciente, ¿no? El ser contemporáneo de procesos que vivimos como protagonistas o como observadores, hoy está muy en boga. Bueno, este libro también es muy de historia reciente, ¿no? Que aborda los últimos 50 años de mínima y de ahí para acá. Pero bueno, quiero resaltar de vuelta al panel, ¿no? Juan Carnadí es un monstruo de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación del Departamento de Historia, es titular de cátedra de IPC, de Introducción a la Problemática Contemporánea, y cuando le dije, Juan, te sumás al panel, te sumás conmigo, me acompañás en esta, Ya se estaba poniendo los botines. ya estaba en la sala. Ya estaba en la sala. Y cuando le dije a Seba Russo, que es otro monstruo de la historia, un gran profesor, integrante del CERPI, que es el Centro de Reflexión en Política Internacional, que está ahí en el Instituto de Relaciones Internacionales, también dependiente de la facultad, de la universidad. Y le dije, no quiero que hables del libro, Seba. Quiero que logres una articulación entre la Federación Rusa y los últimos 20, 30 años de política exterior del país. Lo metí en un compromiso. En un brete. Que tranquilamente me podría decir, no, Martín, esto olvídate. Y me dijo, sí, vamos con eso y vamos de una. Y se puso la 10 también y me acompañaron excelentemente bien. Lo quiero súper resaltar. Me despierta el interés en saber si es que hay algún porcentaje, pero creo que el porcentaje debe ser mínimo porque deben ser esta gente así, especial como el Colo, ¿no? Aquellos que llegan con la inquietud de la divulgación histórica y que encuentran, obviamente, en el acceso a la academia, la forma de su forma de vida, ¿no es cierto? Como en este caso siendo profesor, siendo licenciado, siendo un doctor. Pero antes de llegar a esa necesidad o ese impulso o ese descubrirse como aficionado a la historia, hay una previa, ¿no? Que te predispone de forma positiva o te predispone hacia la materia de forma negativa. Y esto lleva a mi duda. ¿Por qué somos tan reacios a seguir estudiando la historia? Y nos gusta más vincularlos con, digo en esto del lector, vincularnos más con la narrativa ficticia, o la poesía, o poemas, más que en la lectura de la historia. Yo creo que tengo mi visión. A ver, Tony. A ver, obviamente... Yo también tengo la mía, yo después la voy a comentar, pero... Yo creo que... por una me da la sensación de que es por una cuestión de que la historia no la terminas de saber toda nunca, por una cuestión propia de la materia. Yo me hago una imagen de un rompecabezas enormes donde cada cosita que uno va leyendo de la historia Sí. va ocupando un pedacito. Entonces, Pero eso resulta atrapante entonces. pero también esto también lleva su energía. Sí, obvio. ¿No? Hay que dedicarle mucho tiempo. Hay que a leer la un lectura. libro de historia. Sí. Y seguirle el hilo y tomarte el tiempo para cranearlo, para pensarlo. Y me A ver. parece que la otra opción es más fácil de cerrar, por lo menos en el corto plazo. No Pero- digo que todos los que... Pero la lectura de este libro, ¿a usted le ha resultado tediosa, pesada, aburrida? No, Sin pero... embargo, está Sí. tocando temas que a nosotros en lo cotidiano no nos atraviesa para nada. Y no nos atravesó para nada por la
la contemporaneidad del libro, de lo que cuenta, y quizás a nosotros ni fu ni fa, pero sin embargo atrapa. Digo, cuánto como en el rol del profesor, que está delante de ciertos alumnos con un montón un crisol de diferencias, ¿no? Digo, sí. Aquel que se acerca a un libro también, en la narrativa de ese libro, está en atrapar el interés del que lo lee. Sí, yo en ese sentido un poco lo que intercambiamos audios. A mí no me gusta mandar audios, yo escribo cuando, ¿no? Chateamos por WhatsApp. Bueno, pero Lucho me mandaba audios, yo escribía. Y me resultó muy interesante esto, que también acompaña lo que vos decís en la pedagogía. La pedagogía y su importancia al momento de dar una clase o de escribir un libro pensando en el objetivo ¿de qué? De divulgar, de dar accesibilidad a quien no está enmarcado en las ciencias históricas, a una mejor y más fácil comprensión. Bueno, uno de los objetivos del libro también es ese, ¿no? Cuando hago el pasaje, que esto me lo preguntaron en el conversatorio que se dio en la presentación, ¿cómo pasas de una tesis a un libro? Bueno, la tesis ya estaba pensada y craneada como un libro antes de que sea tesis. Claro. Entonces, en ese sentido también ya tenía en mi mente la accesibilidad a todo aquel que lo quiera leer. ¿Eso qué implicó? Que obviamente en formato tesis tenemos una crónica y una redacción en ciertos trazos más académica que en el pasaje al libro se han suavizado y se han matizado. Pero bueno, el objetivo siempre fue ese, ¿no? Bueno, pero a ver, yo sigo defendiendo mi postura de por qué quizás la historia sea tan compleja. Este libro... No, yo no pongo en duda que la historia sea compleja. Sí, tiene complejidades, obviamente. Como toda materia, sí. Como toda ciencia, como toda es ciencia. Compleja, ¿no? Entonces, el despertar el interés del común de la gente, ¿por qué despierta interés a algunas otras ciencias y no la historia? Sobre todo, ¿por qué? Porque vuelvo a una frase que es trillada, pero porque es real, ¿no? Aquella frase que fue acomodada, pero que surge de lo que el filósofo George Santayana, en su obra La vida de la razón, escribió: aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo, y después se fue amalgamando hasta llegar a la frase, ¿no? Aquellos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Y somos conscientes de eso, porque sabemos que el mundo vive en un ciclo repetitivo constante. Entonces yo a lo que voy es a eso. ¿Por qué? Y aún así reconozco, por ejemplo, que en la educación argentina se toca historia universal, que debemos ser uno de los pocos países que sabemos lo que pasó del otro lado del océano. Y si vas del otro lado del océano y le preguntás qué pasó en Latinoamérica o en América en general, y no te saben decir nada y no les interesa, porque no está dentro de la educación la educación estatal, ¿no? Oficial. Sí, bueno, pero algo de eso incluso no tenemos que ir muy lejos, y lo tocamos acá en el programa. Cuando hablamos de San Martín, un par de programas atrás, y hablamos de cómo se lo veía San Martín en Chile, yo busqué testimonios, y la verdad que está casi invisibilizado. Por la figura de O'Higgins. Claro, pero también aparece la reflexión de, digo, ¿y por qué será esto? Bueno, pero y gente del otro lado te dice, es que en realidad cada vez se estudia menos la historia, porque nadie quiere que sepamos ni siquiera nuestra historia. Bueno, ¿quiénes son esos nadies? Bueno, yo acá esto es súper importante porque quiero traer a un grande de la historia, ¿no? Al británico Eric Hobsbawm, que decía y hacía hincapié en los malos usos de la historia y en las responsabilidades del historiador. Cuando la historia entra en una dinámica donde es tomada para generar ciertas narrativas ficticias, para beneficiar a ciertos intereses políticos y económicos, ahí está el mal uso de la historia, que por ahí es el caso que vos estás trayendo, Tony. Y ahí Hobsbawm salta de los malos usos de la historia al rol del historiador. Bueno, el historiador tiene obligaciones morales de aplicar el rigor científico a la medida que va construyendo cierta historia. Y uno de los límites es aquel de evitar, ¿no? Y no cruzar esas líneas rojas del mal uso de la historia. Bueno, esto es fundamental. Esto ya lo traía Hobsbawm hace 40 años. Pero bueno,
la historia siempre es un recurso para los gobiernos de turno e intentar poner relatos que los benefician, ¿no? Y en los ámbitos academicistas, los claustros, ¿apuntan o apuestan a la construcción de la historia como ciencia o la dejan relegada? No, yo puedo dar fe que, por lo menos en la Facultad de Humanidades, yo obviamente soy de la universidad pública, tiene un espíritu profundamente crítico donde se ven diversidad de vertientes historiográficas en una amplia gama, y bueno, también, y ahí está la mirada crítica sobre cada una. La verdad, desde la academia, acá en la Universidad Nacional de La Plata, no puedo decir lo contrario, de esa libertad de cátedra, pero también de miradas que no le esquivan a la crítica. Eso es sumamente importante, la formación de los futuros historiadores. Martín, y antes de cerrar el bloque, no me queda otra pregunta más que la reconstrucción del imperio ya está en la calle. Sí. Dos cosas. Una, recordarle a la gente cómo puede hacer para acceder al libro. Y otra, con más riqueza, es, a partir de las repercusiones del libro, ¿qué está craneando esa cabeza como continuidad de este trabajo editorial? Bueno, primero, la reconstrucción del imperio, que básicamente es la reconstrucción de un nuevo viejo poder que está encarnado hoy en lo que es la era Putin, pero que tiene un largo recorrido desde el derrumbe del bloque soviético. Ahí hay un poder incipiente que va a mutar desde las primeras semillas democráticas con las cuales Gorbachov intenta transformar el sistema soviético, acelerando el derrumbe finalmente de la URSS. Metió la pata Gorbachov. Se podría decir que en cierto punto para los conservadores sí, pero bueno, eso es un gran debate. Hasta los 90, ¿no? Esos 90 marcados por Yeltsin y ese sometimiento de la Federación Rusa desde afuera, desde el consenso de Washington, y desde el interior, con la oligarquía que él mismo consolida. Hasta el fortalecimiento de un nuevo poder central con Vladimir Putin a la cabeza del Estado, que toma elementos ecos del pasado, pero no ecos del pasado soviético, sino que va más allá. Trae elementos del imperio zarista, ¿no? Algunos también del imperio soviético, para articularlos con la coyuntura, con la actualidad, y construir su proceso hegemónico de poder. Bueno, este libro, que es súper interesante, obviamente, lo estoy vendiendo, lo pueden encontrar, bueno, en las cúspides de calle 8, de calle 12, en la Normal Libros. El Libros Villa Elisa también está allá. Cerca de lo que es el centro de Villa Elisa, sí. También lo pueden encontrar en mi Instagram. Me escriben directamente, lic_Martín Benítez, se comunican conmigo. O sea, ¿cómo me es? escriben lic de licenciado, digamos. Licenciado LIC_Martín Benítez. Bien, me escriben y directamente podemos articular una entrega de libros. También bien. Editorial Duncan, se meten en el Instagram de Editorial Duncan, que es la editorial del libro, obviamente. Bien. Y está en Mercado Pago, en Mercado Libre, en Busca Libros y demás. Hay un montón de lugares para comprarlo. Está bien. Bien. El hijo ya es casi un adolescente. ¿Es momento de pensar en un hijo más? Ahora estoy en un proceso de calma, de bajar un poco, pero sí. Ya viene con el ritmo. Sí, yo no tengo este trabajo académico que tiene usted, pero en alguna época he corrido y sé que si me dejo de correr 2 o 3 meses, pierdo la capacidad. Sí, pasa esto también, ¿no? En lo creativo. Sí, la verdad que me está dando vueltas por la cabeza y ya estoy recopilando fuentes y demás. Para tirar una punta de por dónde viene la próxima creación. Para centrarme en el liderazgo de Putin. Muy bien. Para centrarme directamente en este nuevo poder que logró engendrar Putin, consolidado al interior y soltado, expandido, tensando el nuevo orden mundial que está en construcción. Es casi pensándolo ahí. ¿Es tan malo Putin como lo vemos desde acá? No, nosotros porque tenemos una mirada extremadamente occidental, pero no es una cuestión de buenos o malos, sino es una cuestión de comprender, claro, de analizar el contexto y las distintas culturas. Al igual que Donald Trump es tan malo para nosotros, pero tan bueno para los Estados Unidos. Sí, con su nacionalismo, ¿no? Vos, Lucho, decís para nosotros, pero para un libertario Donald Trump no sería tan malo. Pero hay que ver esos matices, ¿no? Si ese libertario está en Estados Unidos.
no sería tan malo. Pero si está en la Argentina luchando por los intereses argentinos, ahí es malo. Y yo conozco muchos libertarios que les gusta mucho Donald Trump. Pero bueno, eso sería para otra cosa. Pero sí, es cuestión de comprender la coyuntura, los contextos, las culturas. Putin es un nacionalista, es un patriota, es un escéptico de Occidente. Pisa con pies de plomo al momento de negociar y de acordar y de encontrarse con los líderes occidentales, pero siempre pensando en su patria. Es un autócrata y sí, desde el punto de vista que es de 1999, está en el poder, que no hay un delfín que lo pueda suceder y que controla a Rusia con mano de hierro, sometiendo, ¿no?, al legislativo, al Consejo de Estado, a las minorías socioétnicas, sí, tiene una línea autoritaria, es imposible no negarlo, pero bueno, también la ciudadanía rusa, el pueblo ruso, también está muy mimetizado con esta forma de gobernar, ¿no? Está muy conciliado con esas dinámicas desde tiempos milenarios, podría decir. Pero bueno. ¿Le puedo hacer una consulta? Porque esto me lleva a lo que pasó recientemente con este encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin. En Alaska. Han comentado. Sin resultados todavía a la vista. Pero me llama la atención que desde esa construcción, desde la narrativa, de lo discursivo, de puertas adentro y también de puertas afuera, digo por Donald Trump con respecto a la imagen de Vladimir Putin, la recepción fue parafernaria. Y ahí hay también un mensaje, ¿o no? Porque uno tiene que leer también en el todo, ¿no? Ahí hay una mirada que concilia a los dos personajes. Si uno ve a Trump y ve a Putin, uno los ve de afuera y no sabe nadie si estos tipos se llevan bien. Sí. Bueno, pero detrás, ¿no?, de esa dinámica. Se juntaron a comer un asado, dice. Detrás de esa dinámica que parece amable entre ambos en los tratos y en los discursos entre ambos, hay una construcción de un nuevo poder, ¿no? Estados Unidos está rompiendo también el molde de poder en lo que es la parte occidental del mundo. Pensando en un Estados Unidos que rompe con la Unión Europea, que negocia individualmente con cada país, ¿no? Y ahí está el nuevo orden que está en ciernes. Hay un Estados Unidos que intenta negociar, pero ¿en qué sentido? ¿En un rol de superpotencia o en un rol de no perder más de lo que ya está perdiendo ante una China que tiene un claro perfil dominante en este siglo XXI? Y una Rusia que está ahí, que está recostada sobre ese gigante chino, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos tres polos de poder y una Unión Europea en caída, una América Latina que nunca termina de consolidarse, un Oriente en conflicto, una OTAN que está con miradas diferentes, claro, ¿no? Porque la OTAN, ¿en qué quedó? Compuesto de tal cual. En una Unión Europea que está discutiendo y un Estados Unidos que se abre cada vez más. Bueno, tenemos un orden que está en discusión. Y en esta discusión me parece que China está sacando una ventaja considerable por sobre los demás. Fascinante. Uno no puede dejar de fascinarse a ver este tablero de ajedrez. La verdad que da, como decía Martín en más de una oportunidad en su presentación del libro, esto da para otra instancia, esto da para otra instancia. Bueno, esto da para un montón de charlas más porque está amasándose en este precioso momento. Es casi como jugar al TEG. Qué lindo juego el TEG. Hoy, digamos. Exactamente. ¿Les parece que pasemos a un bloquecito musical? Sí, por supuesto. Y ya venimos con más justo antes de dormir.